Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Ángel? Contigo y con nuestros, ¿cómo llaman? Los televidentes o Sí, nuestro público que tenemos aquí maravilloso, eso es. sobre todo los miembros de nivel 2 que son unos cracks todos. Eso es. Si estás viendo esto es que eres miembro de nivel 2 y apoyas esta aventura para que saquemos más tiempo para que podamos hacer más reacciones. Ahora en marzo estamos haciendo un montón, ¿verdad? Esta es la octava en 11 días. Así que nada, os traemos a Loudness, esa banda mitiquísima y concretamente la canción que se llama Crazy Nights. Y bueno, yo quería comentar lo siguiente. Para empezar, esta es una canción que está compuesta, como casi todas, por el gran Akira, ¿vale? Ya sabéis, Akira Takasaki. eh, bueno, es el líder, podríamos decir, de la banda, ¿no? Que ha estado ahí perenne. Eh, los demás han ido y venido, algunos han empezado, luego han vuelto, ¿no? Como el caso del cantante Minoru Nihara, que se encarga en este caso de hacer las letras, y Masayoshi Yamashita, el bajo, que también ha tenido periodos, ¿no? Y bueno, todos estos que estoy mencionando son partícipes de cuando se hace esta canción, que es del 85, si no recuerdo mal, y bueno, pues por aquel entonces estaba el batería Munetaka Higuchi. Ha habido muchas idas y venidas de diferentes componentes, pero bueno, esto es un grupo para disfrutar. Tened en cuenta de que las imágenes son fruto de la época, ¿vale? Es decir, no se puede conseguir 4K, digamos, en vídeos De del 80. 1985. No se puede, ¿vale? Además, vais a notar enseguida de que, bueno, es decir, he visto ahí, La textura. claro, he visto un segundo para comprobar que se podía ver el vídeo y ya está, ¿no? Pero se nota, se nota. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso y que no sé ya cómo vamos qué es lo que nos van a ofrecer, David, porque muchas veces pienso una cosa y después es otra. Efectivamente. Teniendo en cuenta de que hemos visto a Loudness, pero ya digamos en su época más mayorcita, no sé cómo será verlos con 30 y tantos años menos. 30 y muchos. 30 y muchos, efectivamente. Y Bueno, amigos, 40. disfrutemos aquí de los amigos de Loudness. Bueno, esto es Esto es glam rock, pero vamos, efectivamente de libro, el ¿eh? sonido 80, 80 80 puro. pero 80 sí, sí. 80, vamos, no hay Y ningún el lugar a dudas. peinado y las pintas Eso y es, todo. eso es pelos cardados, Sí, sí, ¿vale? sí. Para tenerlo ahí, que tendrán toneladas de laca. Seguramente ellos sean en parte los responsables del agujero de la capa de ozono. Efectivamente. Ellos y Damon Kaka, Sí, efectivamente. que sigue con la laga liado el tío. Madre mía. Y luego también muy típico de la época eran las mallas.
así pegada. He visto ahí unas mallas de cebra o, ¿no? Es decir, era muy típico. Veis Sí, los sí. vídeos de Maiden de esta misma época y van igual. Es decir, van con, Sí, con las sí, sí. mallas. Y bueno, vemos ahí que Akira tiene una guitarra que yo no había visto hasta la fecha, esta guitarra roja. Y no sé ya si en la pala es que no se puede adivinar la marca, pero vamos, por el pico puede que sea ya una Killer, pero no, no lo tengo claro. No se nota que le gusta Marshall, ¿verdad, a Akira? No, no. No, para nada. No sé, No, no se nota, hombre. aquí, si estuviera en España, diríamos que es más exagerado que un andaluz aquí poniendo amplificadores. No sé cuántas tiene aquí, cuántas pantallas, madre mía. Desde luego, si no se quedó sordo en esa época, poco le faltó. Y lo que me ha llamado la atención, ¿el público era japonés o era de Occidente? Juraría que era de Occidente, Es ¿no? internacional, ¿verdad? Parece occidental. Eh, bueno, yo sé que este grupo ha sido de los pioneros en salir fuera. No, no, seguro. Juraría que el fotograma que han apuntado así al público, el plano, no eran japoneses, eran No, no, europeos o americanos había ahí o... hay un tío rubio que eso no Sí, es. sí, claro. Ese hombre por japonés no pasa, ya te lo digo yo. No. Venga, venga, vamos a continuar. Rock and roll crazy night. You are the heroes tonight. Rock and roll crazy night. You are the You come to see the show. Well, we're gonna rock and shock you. Come below your feet. The sound hits you in the face. Alright, ooh, let's get so crazy tonight. Yes, me, you rock and roll. Pero A ver, le estaba dando bien al gong, ¿eh? ¿qué le ha entrado a ese hombre? ¿Qué le ha hecho el pobre Gong para tratarlo así? Eso ya es maltrato. Pobrecillo, ¿eh? Ay, Estaba diciendo, ¿pero qué te pasa? qué bueno. Bueno, decir, la pala de la guitarra no es de la Killer. No sé qué guitarra será, pero bueno. Ay, perdona, es que cuando he visto el del Gong me ha entrado algo, digo, al principio digo, mira, le ha dado fuerte, pero se ha Sí, ensañado con sí, el se ha Gong, ensañado, se ha ¿vale? ensañado. ¿Qué le pasa? De verdad. Qué grande, ¿eh? Ostras, esto hay que verlo de nuevo. Bueno, el cantante hay que decir que sí, es lo que tú dices, esto es un poquito rollo glam metal. Y bueno, la voz muy bien, ¿no? Muy, muy del estilo, muy correcta. También fíjate esos guanteletes, no sé cómo llamarlo, Sí, con pinchos. con pinchos, sí. En nuestra época todo el mundo quería tener muñequeras con pinchos, ¿verdad? Eso que lo puso de moda, ya sabemos que lo puso Rob Halford, ¿no? Bueno, y Dickinson también llevaba, Sí, vamos, un me refiero a brazalete las chupas de... de cuero Sí, con... sí, 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 no, yo me refería a los pinchos. Además, era muy típico aquí en nuestra época, todo el mundo quería comprarse una chupa de cuero y el que no tenía dinero se compraba una cazadora y se ponía un parche del grupo que le gustara. Además de verdad. Así que nada, había como ni... Chaqueta vaquera con tu parche de espaldero de Iron Maiden, ¿no? Eso es, había como niveles, ¿no? Según tu poder Sí, adquisitivo, sí. te podías comprar una cosa u otra. hits you in the face. Alright, ooh, let's get so crazy tonight. Yes, me, you rock and roll. Rock and roll crazy night. You are the heroes tonight. Rock and roll crazy night. You are the heroes.
Bueno, no sabemos si en esa Crazy Night, en esa noche loca, se fue de fiesta con toda esa gente y terminó con los policías también invitándole unas copas. Pues seguro. Así que, bueno, a veces pasa, ¿no? Sí, sí. Nunca se sabe dónde puedes terminar. A mí una vez me pasó de que fui a un concierto de Mago de Oz, fui a un bar a celebrarlo y terminé tomándome las copas con ellos. Es decir, nunca se sabe cómo puede acabar la cosa. Así que, Pues sí. sí, sí, además era gracioso y decía, tú pide y que te la apunten a la cuenta de Mago de Oz. Y digo, ole ahí. Vamos, O- vamos. Sí, sí, fue súper gracioso. Bueno, pues amigos, yo no sé vosotros, pero a mí me ha encantado. Yo lo he yo me lo paso a disfrutado. pipa. Además, Recordar siempre esta época te trae muchos recuerdos. totalmente. Vemos que el cantante ha ido perdiendo pelo con el tiempo. Sí. Para que os hagáis una idea, yo tenía también el pelo largo en mi época, así que nada, no, la edad nos pasa Yo también factura, lo he tenido largo. pero tú todavía tienes pelo, amigo. Eh, Ya. yo ya estoy pelado para siempre, así que bueno, es lo que hay. Y nada, pero contra la genética no se puede luchar, amigo mío. Es lo que hay. Oye, genial. Me ha encantado, muy disfrutable. El solo ha sido increíble de Akira. Sobre Ha todo, sido, vamos, hay que, estaba ahí con los pelos de punta. claro, porque hay que poner en contexto que lo ha hecho en esa época. Es decir, no había tanta gente que hiciera ese tipo de cosas en esos años. Hoy día la técnica ha avanzado mucho. Es decir, hay gente que durante los 80, los 90 ha descubierto técnicas nuevas para hacer según qué cosas, ¿no? Todo el mundo quería hacer tapping como Van Halen, todo el mundo quería tocar igual de rápido que Wim Martin, y así un etcétera, etcétera. Cada uno iba sacando cosas, ¿vale? Que la gente ha ido queriendo copiar, ¿no? Y que han sido su referencia a la hora de tocar. Bien, bueno, pues amigos, como os decía, gracias por el apoyo. Vamos a ir sacando más material extra. Si queréis comentar cosillas así y charlamos sobre esta banda. Y bueno, yo creo que por el año he acertado con los componentes porque como hay muchos y la gracia del tema es que muchos de ellos han tenido un periodo largo y después han vuelto, como por ejemplo el vocalista que estuvo del 81 al 88 y luego volvió en el 2000, o el bajista que estuvo del 81 al 91 y volvió en el 2000. Eh, Así que bueno, que el único que ha permanecido ahí siempre ha sido Akira, Akira. ¿no? Correcto, efectivamente. Bien, y tienen, bueno, de álbumes, yo he perdido la cuenta. A ver, Tenían un cerro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿esto qué es? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 álbumes de estudio, amigo mío. ¿Esto qué es? Casi han ido por álbum por año, ¿no? Imagínate. Bueno, el último álbum es de 2021. Se han tomado por fin un respiro. Sí, sí. Dicen, ya no estamos Un para esto. merecido descanso. Dice, yo creo, dirá Kira, ya creo que después de 31 álbumes tenemos material de sobra para hacer Para vivir conciertos ya variados. de... Dice, tenemos aquí, yo creo que canciones suficientes para casi no repetir en ningún concierto de aquí a 5 años haciendo giras. Eh, ya de- imagínate. Bueno, imagínate acordarte de todas las canciones para tocarlas. Yo creo que tienen que volver a recordar, ¿no? Porque a mí me explotaría. Yo no tengo tanto disco duro, ¿no? Como para meterme tanta información. Además de verdad, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Em, bueno, amigos, pues gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.